Los tres mensajes cósmicos. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Buen día. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección 6. Adoren al Creador. Estamos estudiando durante este trimestre el mensaje de los tres ángeles, los tres mensajes cósmicos. Y esta semana vamos a tocar la tercera parte del capítulo 14, versículo 7. Ya hemos hablado de temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Durante estos días vamos a memorizar Apocalipsis 4:11. Y Apocalipsis 4:11 responde a nuestra pregunta: ¿por qué debemos adorar a Dios? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La base de toda adoración, el punto central de la Biblia es la adoración. ¿Y la adoración a quién? Al Creador, al Dios Creador. Cuando nosotros dejamos de lado el papel de Dios como creador o la obra de Dios, la gran obra creadora de Dios, cuando dejamos de reconocer a Dios como el creador, todo se ha perdido. No tiene sentido nada. La lección de esta semana explora la relevancia de la creación misma. En definitiva, ¿consideramos que tiene algún sentido creer en algo al margen de Dios como nuestro creador? ¿Hay algo que tenga sentido? Ninguno. Fíjate en las primeras líneas de la Biblia. En el primer capítulo, Génesis 1, no hablan de la justificación solo por la fe. Tampoco dicen nada sobre la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Ni una palabra de la segunda venida. Silencio total sobre los 10 mandamientos y la eterna perpetuidad de la ley de Dios. Nada sobre el estado de los muertos. ¿Por qué? La respuesta en realidad es sencilla. Estas doctrinas, si bien son importantes, carecen de sentido. Son un despropósito total al margen de la doctrina de la creación. Si quitamos la primera línea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nada tiene sentido. Nada. Durante esta semana vamos a aprender, y ese es el objetivo de nuestra lección, entender que adoramos a Dios porque Él es el Creador. Él es nuestro Creador. Y ha dejado establecido esa verdad a lo largo de toda la Biblia. Encontramos al Dios Creador en el Génesis, en el Éxodo, en los Salmos, en Deuteronomio, en los profetas como Isaías, Jeremías, el mismo Apocalipsis o los Evangelios. En todos ellos está registrado para nuestra enseñanza que Dios es el Creador. ¿A quién adoramos? Recuerden que nosotros adoramos según cómo entendemos. Hay mucha gente que asiste a las fiestas donde dicen que rinden adoración a tal santo o a tal virgen porque les respondió su plegaria, porque les dio lo que habían pedido. ¿A quién adoramos? Nosotros adoramos a aquel que es un compañero en la tribulación, nuestro Creador, el que nos hizo, no nos abandonó a nuestra suerte.
a pesar de que la humanidad cayó en pecado, no dejó abandonada su suerte. En Apocalipsis 1:9 leemos: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El apóstol, ya anciano, en los días en los cuales era apóstol de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí, él era el más joven, ahora era el más anciano. Y estaba por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio, estaba en la isla de Patmos. Una prisión dura, terrible. Pero en esa prisión, el apóstol no estuvo solo. No estuvo solo. Allí, posiblemente cuando él creía que ya todo se había terminado, cuando su ministerio había terminado, allí, aquel que había ascendido al cielo, a la vista del propio Juan, ahora estaba con él manifestándose en la isla de Patmos y para revelarle uno de los más grandes mensajes para la humanidad, para revelarle lo que sucederían en los últimos tiempos previos a su segunda venida. El gran mensaje, la gran revelación que recibió Juan cuando estuvo en Patmos. ¿Pueden ustedes imaginar cómo se sintió este hombre anciano cuando se le revela a Jesús, ya no como aquel hijo de carpintero, sino como Rey de Reyes, sino como uno vestido con toda su gloria y majestad? Juan estaba en la prisión a causa de la palabra de Dios. Fue enviado a ese lugar por el emperador Domiciano. Pero aún en la prisión, Juan se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo firme en su fe. Y podríamos decir, como premio, allí se le presenta a Jesús para revelarle el mensaje para el tiempo del fin. En medio de su tribulación recibió visiones de esperanza, de advertencia y de ánimo, mensajes que nos preparan hoy en día para enfrentar la gran tribulación final. Como dice Apocalipsis 3:10, la verdadera adoración, la adoración al Creador, nos da algo por lo que vivir y si es necesario soportar tribulaciones. Pero en medio de las tribulaciones no estamos solos. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos al compañero, a aquel que siempre está con nosotros cuando estamos en las situaciones más difíciles, más desesperantes. Pero nosotros adoramos a Dios porque Él es el Creador. Alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías 40:26. Él es el Creador. Hay mucha gente que en el presente niega al Dios Creador, pero también hay mucha gente que está relacionado con la ciencia, que por experiencia propia ha aceptado a Dios como Creador porque las evidencias son abrumadoras. Se puede leer en una obra publicada en 1998, titulado Astronautas que encontraron a Dios, una visión espiritual del espacio. Allí se lee las palabras del astronauta John Glenn, que había retornado del espacio. Y él en esa entrevista dice lo siguiente: contemplar este tipo de creación y no creer en Dios es imposible para mí. Simplemente
fortalece mi fe. Simplemente fortalece mi fe. Nuestro Sol, ¿no?, podría contener más de 1.000.000 de planetas como el nuestro, pero es solo uno de los 100.000 millones de soles o estrellas de nuestra galaxia. Y esta es solo una de los 2 billones de galaxias observables. Y todo esto es creación de Dios. Todo eso es creación de Dios. Todo está regido por las leyes de Dios, establecidas por Dios. Cuando el libro de Apocalipsis nos invita a adorar al Creador, nos está invitando también a adorar a un ser impresionante, ilimitado. Aún en las cosas más pequeñas podemos ver su mano maestra, su sabiduría y su originalidad. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios se presenta como el Creador, el único Creador. El cuarto mandamiento, la razón del día de reposo, se da porque Dios es el Creador. Cuando usted lee Éxodo 28 al 11, dice, acuérdate del día de reposo. Pero en el versículo 11 da la razón, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo lo que vemos. El Dios creador. Apocalipsis 14:7, el primer mensaje del primer ángel, nos llama ¿a qué? A adorar. Temed a Dios y dadle gloria y adorad al Creador. Él es el Creador. Somos hechura suya. Y cuanto más se estudia el cuerpo humano, la ciencia, los hombres de ciencia se sorprenden más por la forma como está constituido el ser humano. Es un diseño maestro. Un diseño maestro. Solo Dios pudo haber hecho tal diseño. ¿La evolución pudo haber hecho tal diseño? Imposible. No hay nada que haya hecho la evolución. Todos los hombres de ciencia se basan en base a lo que Dios ha creado. Y como no entienden tanta maravilla y tanta perfección, llegan a conclusiones erradas. Y por ahí, como vamos a ver más adelante, surgió la teoría de la evolución como para negar la existencia de un Dios poderoso, de un Dios creador. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él se preocupa por nosotros. No nos dejó abandonados, como suelen decir los que creen en la evolución teísta. Dios hizo la creación al principio, pero después dejó que la evolución termine su trabajo. Eso es lo que dice, tratando de congraciarse con los evolucionistas. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. No, mío eres tú. Dios es un Dios tan cercano a nosotros, a pesar de ser el creador de ese vasto universo, vasto, infinito. Se interesa de tal manera en nosotros que está muy cerca de nosotros. En el libro de 2 de Corintios 5:17 podemos leer lo siguiente. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, en ese Dios poderoso, en ese Dios creador de tanta maravilla, de un universo sin límite. Nuestro creador no es un Dios lejano. Él está cerca de cada uno de nosotros. Nos cuida y sustenta.
se preocupa por cada uno de nosotros. Dios es alto y sublime, que habita en la altura y la santidad. Ese Dios también está al lado del quebrantado y humilde de espíritu. ¿Recuerdan aquella experiencia de la mujer sorprendida en adulterio? Allí la turba, y esa turba eran lo que hoy en día serían los cristianos, llevaron a la mujer ante Jesús para que Jesús dé el visto bueno para que sea apedreada. Esa mujer encontró en Jesús refugio, amparo, salvación, perdón. No se contenta con crearnos y sustentarnos, sino que hace de nosotros nuevas criaturas, como ya leímos en 2 Corintios 5:17. Quiere transformarnos y moldearnos a su imagen. Anhela fervientemente que le abramos nuestro corazón para habitar en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Dios, el Dios infinito, el Dios creador, el Dios todopoderoso, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Para qué va a entrar? Para morar en nosotros. Frente a la verdad bíblica de la creación, en los años 1840 y tantos, no recuerdo ahorita la fecha exacta, surge la teoría de la evolución con Charles Darwin a la cabeza. Evolución y redención. Creación o evolución. Y cuando uno va leyendo los argumentos de la evolución, realmente son algo fantasiosos, pero ellos lo han tomado como una verdad. Pero también muchas de esas afirmaciones ya han sido negadas por los mismos que antes lo defendían. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el propósito de la evolución? La evolución es una de las armas de Satanás. ¿Para qué? Para negar que existe un creador. Y si no existe un creador, entonces nada tiene sentido, como mencionamos al principio. Si no existe un creador, no tiene sentido que hablemos de pecado. Si no existe un creador, no tiene sentido que hablemos de justificación por la fe, que hablemos de la gracia, que hablemos de la segunda venida. No tiene sentido, porque no existe un creador. Y a eso apunta la teoría de la evolución. La mayor parte de las personas piensan que este mundo llegó a la existencia por un proceso evolutivo, un proceso basado en la muerte y en la supervivencia del más apto. Aún aceptando que Dios estuviese presente en ese proceso, tenemos un problema grave. Si la muerte es un proceso inherente a la vida, no pudo entrar en el mundo por el pecado de Adán. Conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para librarnos de la muerte que Él mismo habría creado para darnos vida? No tiene sentido. Aceptar la evolución, incluso el ateísta. ¿Cuál es el ateísta? Aquel que dice que Dios sí creó, pero dejó que la evolución complete esa obra creadora. Aceptar la evolución es negar abiertamente lo que la Biblia enseña, es anular el sacrificio de Jesús, es dejarnos sin esperanza ni sentido alguno. Por eso el mensaje es trascendente. Por eso el mensaje es trascendente. ¿Y cuál es ese mensaje? Adorar al Creador y Redentor. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en desaparecer de la mente del ser humano
Por ejemplo, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué todos alegremente dicen, no tengo problema con el primero, segundo, tercero, cuarto, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo mandamiento? No tengo ningún problema. Mi problema es con el cuarto. ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué? Porque Satanás quiere sacar de la mente de las personas que existe un creador. Si no existe un creador, no tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? El Creador se presenta ante nosotros con otro título, el de Redentor. Aquel que tomó nuestro lugar, aquel que murió. ¿Para qué? Para pagar la deuda del pecado. No tiene sentido que Jesús haya venido, que Jesús haya muerto en la cruz si no existe el Creador. Por eso es que Satanás se esfuerza tanto por desaparecer de la mente de las personas el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice que hay un Creador. El reposo es un recordatorio semanal de que somos criaturas creadas, de que hay un Creador. Ahora te das cuenta por qué tanto empeño de los instrumentos de Satanás por negar la vigencia del cuarto mandamiento. Él es nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque somos criaturas suyas. Dios no abandonó a sus criaturas cuando éstas se rebelaron contra Él. Al contrario, descendió a este pequeño planeta y se hizo hombre como nosotros. Cargó sobre Él nuestro pecado y murió en la cruz para redimirnos de la condenación del pecado. Somos llamados a adorar al que hizo los cielos y la tierra, y al mismo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él nos creó, porque Él nos redimió. La naturaleza atestigua que un ser infinito en poder, grande en bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la llenó de vida y de alegría. Aunque ajadas todas las cosas manifiestan la obra de la mano del gran artista y maestro. Por donde quiera que nos volvamos podemos oír la voz de Dios y ver sus pruebas evidentes de su bondad. Y ver pruebas evidentes de su bondad. Todas las cosas hablan de su tierno cuidado paternal y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Adoren al Creador. Ese es el llamado del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren. ¿Quién? Al Creador, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué hemos de adorar a Dios? Porque somos su creación, porque hemos sido redimidos por Él, porque nos ama tanto y está con nosotros en los momentos de mayor angustia que pasamos, porque Él va a venir para llevar a su pueblo, a cada uno de sus hijos. La teoría de la evolución simplemente es un intento desesperado de Satanás por hacer que nos olvidemos de Dios. Pero cuanto más intento hace Satanás por hacer que nos olvidemos de Dios, queda más evidente que Dios es nuestro creador, que Él es nuestro redentor y que Él vendrá para llevarnos con Él y que vivamos con Él por siempre, como siempre fue su propósito. Que Dios te bendiga.